Sí, puede iniciar Yo grabación. tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Johan, yo. Johan, cuéntame. Es con respecto al PDF que mandaste llamado final de estructuras del uno. Quería saber, es que en la última parte de eso, porque es que yo no sé hacer cadencias auténticas perfectas, es lo que no me quedó muy claro el semestre pasado, por eso quería que si me lo podría resolver, por favor, la duda. Ah, bueno, listo, vamos. Una duda, cadencia auténtica es perfecta. Segunda duda, ¿por ahí alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, También tengo la misma duda. John, el que va a hablar, prende la cámara, pues como mínimo, muchachos. Eso. ¿Qué dice John? Que también tengo la misma duda. Yo. Ah, bueno, lo que pasa es que el... Ya les voy a explicar eso. Yo pongo esto acá para poder... Profe, y habían unas, pues en la conducción de voces habían unos acordes que pues que no habíamos enlazado el semestre pasado. Ajá. Entonces, esas partes no las hice, las dejé así. Como hay una... ¿Alguien tiene...? Bueno, ¿dónde estará eso? pero también tengo otra duda sobre lo de el primer taller que mandaste, que fue, pues Ajá. que era encontrar como el error en la conducción de voces, pues, los ejercicios. Ajá. Hay unos pues que tengo como una duda, pues que creo que está bien esa conducción, ese enlace, pero igual quiero confirmar ¿Y dónde lo si es que tienes? se Yo está. lo veo. Pucha, a ver, yo pillo dónde es Ah, que bueno. está. Ahí está. Voy a abrir. Ustedes tienen abierto ese documento, ¿cierto? Ahí yo lo busco por acá. Listo, estoy aquí. En enviado debería estar. Aquí está. Listo. Voy a primero a resolver esa pregunta de las cadencias. Y luego, eh, hablamos del taller específicamente. Estoy aquí todo enredado con esta página. Listo. Están viendo mi página el tablerito del pentagrama. Sí, señor. Sí, ahí se ve. Ok. Estoy grabando la clase. Esperemos que sí me funcione la grabación porque cambié un par de cosas acá que no estoy seguro si funcionen bien, pero bueno. Entonces, la pregunta que hacía es, Johan y John, es sobre las cadencias, ¿no? ¿Qué es una cadencia para ustedes? ¿Qué es una cadencia, mejor dicho? Sí, William. Yo tengo entendido por cadencia un punto armónico que nos lleva hacia otro punto armónico como en una resolución, entre comillas resolución, porque nos puede llevar también a un punto de tensión. Ahí dijiste un montón de cosas. Y sí tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno. Por ahí va el agua al molino, ¿no? Pero podríamos decir exactamente, para no confundirnos, que una cadencia es entonces un punto. Las cadencias nos ayudan a la puntuación musical, ¿cierto? Como a crear una sintaxis musical. Las cadencias son esos puntos de reposo donde la armonía descansa, ¿cierto? ¿No? O donde hay una resolución de una tensión. Y esa cadencia no puede ser solamente determinada por armonía, sino que también tiene unas gesticulaciones melódicas, ¿no? Es decir,
en el lugar donde termina una frase, mejor dicho, las frases terminan en una cadencia. Para yo poder determinar que ahí hay una frase, entonces hay una cadencia para eso. La cadencia, voy a hablar solamente de la cadencia auténtica perfecta, o de la cadencia auténtica más bien, que es la cadencia 5-1, ¿no? 5 y luego 1, que es cuando yo tengo el acorde dominante que resuelve a primero, ¿cierto? Entonces, esto es lo que conocemos como cadencia. Esto, yo voy a escribir por acá y nunca me escribe bien, no me. Algo pasa. Cadencia auténtica perfecta. En los textos en inglés, en español, pues uno la puede abreviar así. En los textos en inglés vienen pues las palabras al revés, no, pues digo yo, perfect authentic cadence, ¿no? Entonces vienen como así, como las siglas, si se quiere de esta manera. Es cuando yo en un gesto cadencial tengo esto, por ejemplo. Voy a hacerlo en la menor. Es decir, tengo un acorde aquí. Puede ser con séptima o sin séptima, un acorde de dominante y un acorde de tónica. ¿Cierto? O sea, el acorde que puede ser con séptima o sin séptima. La cadencia es auténtica perfecta cuando este acorde, el acorde dominante, está en posición fundamental y el acorde de tónica también está en posición fundamental. Es decir, que el bajo de estos acordes, y esto es la menor, está sobre las fundamentales de los acordes. Y que la posición melódica acá en el 1, en el acorde de tónica, sea posición melódica de octava. Es decir, que aquí esto tenga una posición melódica de octava. De octava, ¿no? Esa es la manera en la que se configura una cadencia auténtica perfecta, porque es la más conclusiva, es la que vamos a encontrar sobre todo al final de una pieza musical o al final de una parte importante de esa pieza musical, por ejemplo, de un periodo, si se quiere. Entonces, para poder que esto esté así, entonces este acorde tendría que venir. Esto vendría a ser 2 y 1, movimiento 2 y 1, me refiero al segundo grado de la escala que resuelve a primero, o al séptimo grado de la escala que resuelve a primero, ¿cierto? Entonces en este caso yo tengo cadencia auténtica perfecta. Si una de estas condiciones no se cumple, es decir, si este acorde no está en posición 5-3 o en estado fundamental, sino que yo aquí tengo, por ejemplo, un quinto 6-5, ¿cierto? Entonces tendría esto en el bajo. Aquí tengo que tener otra cosa, por supuesto. Un quinto 6-5, entonces esto ya no es una cadencia auténtica perfecta, porque uno de estos dos acordes, cualquiera que sea, no está en posición fundamental. Entonces, ya esta sería una cadencia auténtica imperfecta. ¿Qué otra cosa puede pasar para que la cadencia siga siendo cadencia auténtica? ¿Auténtica por qué? Porque tengo quinto que va primero. Pero no, otra razón por la que esto podría no ser una cadencia auténtica perfecta, sino una cadencia auténtica imperfecta, sería que la posición melódica acá no sea posición melódica de octava, sino que sea posición melódica o de tercera o de quinta. ¿Cierto? O que este acorde no sea un acorde 5-3, sino un acorde 6-3. Mejor dicho, si una de las condiciones para que la cadencia auténtica sea perfecta no se cumple, entonces es cadencia auténtica pero imperfecta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es el asunto entendido de las cadencias, sobre todo de la cadencia auténtica perfecta, que obviamente vamos a tratar con muchísimo más cuidado y con muchísimo más detenimiento un poco más adelante. ¿Listo, John? Sí, señor, muchas gracias. Muchachos, acuerden, prendan pues la cámara, hombre. Juan David, y usted va a hablar y no tiene la cámara prendida, usted sí la tiene prendida. Sí, yo tengo prendida. ¿Qué más, profe? Bueno, buenos Qué días falta para de todos. respeto pues ustedes en clase con la cámara apagada. Bro, yo tengo una dudita ahí. En ese orden de ideas,
en el taller que vos mandaste, pues yo lo traté de hacer completo y me acordaba un poquito sobre esa cadencia auténtica, pero me confundí fue porque ahí en el cifrado del bajo, perdón, en los números romanos, dice primero, cuarto, pues menor y primero. Entonces ahí me confundí como un poquito porque si hablamos de cadencia auténtica perfecta, tiene que ser quinto primero, ¿cierto? Que resuelva siempre, dominante al primero. A ver, voy a abrir ese, un momentico, ese correo. Lo descargo de una vez para... Hagamos eso pues. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están? Enviados. Enviado ya. Es este. No, pero esto porque... Todo me lo está abriendo con esta vaina, hombre. Entonces... Un momentico que esto me conversó un poquito. ¿Dónde es que están los archivos? Aquí. Pero no... Bueno, ¿cómo hago para que esto me descargue donde yo quiero? Digamos que ya. Descargas. No, hombre, pero... ¿Dónde debería ver yo lo que descargo aquí? Bueno, vamos a hacerlo aquí entonces, pero... Ah, ya sé, un momentico. Ahora sí, vamos desde aquí. Bienvenida, bueno. Y voy a ir aquí a ver si lo encuentro. No, muchachos, ¿qué pasó pues aquí que no puedo bajar un berriondo archivo en PDF, hombre? Esperemos a ver si sí. Bueno, lo voy a descargar por otra parte entonces. ¿Cómo se llama ese documento? Final 2000... Examen final, lo que aparece. Examen final... ¿2000 qué? ¿2021 qué? 2021. Listo, este. Vamos a ver si sí. Ah, ahora sí. ¡Ah! Pero esto ya insiste en que tengo que abrirlo con algo. Ah, ahora sí. Ay, que no. ¿Exactamente dónde? Me disculpan ahí la... No hay problema. Ahí en el último compás. Dice primero, cuarto, primero. Ah, pero es que un momentico. Es que estás ignorando una cosa importante. Sí. La También lo... cadencia, fíjate, está en este lugar. Mira, aquí está la flecha, ¿no? Ya, ¿no? Ok. Y esto aquí es otro tipo de cadencia. Esto se llama La una plagal, ¿no cadencia es? plagal, ¿cierto? Porque es primero, cuarto, primero. Que normalmente Ah, la cadencia plagal aparece para reiterar a la cadencia auténtica perfecta, ¿no? Entonces, si me permiten, yo miremos aquí y me dicen si escuchan bien.
Hay otra pantalla que estoy proyectando. Ay, Dios mío. El piano. Sí, si lo pueden ustedes. Ve, ¿qué fue? ¿Se fue? ¿Todavía está ahí? Sí, sí, señor. Bueno, hablemos de esas cadencias, pero desde el oído. ¿Cómo escuchamos nosotros una cadencia auténtica, perfecta y qué es? ¿Me dicen si escuchan bien? Listo. ¿Se oye bien? Sí, señor. Sí. Entonces tengo una cadencia auténtica, sería como eso. Yo voy terminando una frase musical y hago... ¿Cierto? Entonces es una cadencia auténtica perfecta que dice esto. Primero, acorde, cuarto, acorde cadencial y terminé acá. Es decir, acordes, el acorde de tónica en posición fundamental, el acorde dominante en posición fundamental y el acorde de tónica en posición fundamental. Lo que sucede ahí después es que yo hago esto, una cadencia plagal, o sea, la cadencia auténtica perfecta. Y un movimiento primero, cuarto, primero, que lo que hace es como reafirmar esa cadencia auténtica perfecta, es decir, aparece una cadencia plagal. ¿De acuerdo? Lo otro es la cadencia auténtica imperfecta, que puedo hacer lo mismo. Y hago, por decir algo, esto. Entonces la posición melódica acá de tercera me hace sentir que esa cadencia sí es una resolución, pero que no es una resolución completa, es decir, que no hay reposo absoluto, ¿cierto? Hay todavía una pequeña sugerencia de que algo puede seguir ahí, ¿no? Es lo mismo que en la semicadencia, que yo termino sobre la dominante. Por ejemplo, hago esto. Primero. Y termino sobre la dominante, ¿cierto? Al terminar sobre la dominante, pues hay una gesticulación de reposo, pero obviamente algo tiene que seguir porque la dominante todavía deja abierta esa posibilidad. Mientras que la cadencia auténtica perfecta no, resuelve completamente. Entonces ahí está esa explicación de por qué al final hay un primero, un cuarto primero. Es una cadencia también, pero cadencia auténtica plagal que hace la reiteración. Entonces podríamos concluir que hay cadencias conclusivas y cadencias no conclusivas, ¿cierto? Que sugieren pues como el final de una frase, pero que también sugieren la continuación de otra, ¿no? Bueno, vamos un poquito con, ¿sí? Juan Pablo. Profe, entonces la cadencia conclusiva sería pues la perfecta, perdón, sí, Sí, auténtica perfecta, sí, es la más conclusiva, claro. pero pues no sé, yo escuchando ambas y pues con que haya un quinto primero ya uno siente que es conclusiva. Sí, claro, las dos son conclusivas, pero la cadencia auténtica imperfecta, al no terminar o sea, la voz superior o o la melodía, al no terminar sobre la tónica, ¿cierto? Puede sugerir, o sea, normalmente se usa no para el final de una pieza, sino para un final dentro de la pieza, ¿cierto? Como el final de una parte de la pieza. No es tan conclusiva, ¿no? Claro, por supuesto, todo se basa por las impresiones que tú tengas de la música, ¿no? Pero normalmente el uso de esa cadencia no es al final de una obra musical completa. Y tú lo puedes comprobar, pues, en todo tu repertorio, ¿no? Abre, ¿tú qué tocas?
Percusión. Ah, bueno. Bueno, ahí está, hay una razón importante, ¿no? Que la parte armónica probablemente no esté todavía muy desarrollada en tu oído, que te falte todavía construir un poquitico para Sí, sentir un sí. poquitico más esas sensaciones, ¿no? Pero, ¿y estudias percusión latina? Sí, Ah, bueno, entonces no tienes placas y esto, o sí, ¿ves algo? nada. Ah, bueno, entonces todavía tienes ausencia total Sí, de sí, claro. armonía en tu práctica instrumental. Entonces, también es escuchar muchísimo más, pero no solamente escuchar, sino escuchar desde el análisis, ¿no? O sea, escuchar con un oído muy crítico. Es decir, tú tienes, tú también tocas piezas musicales y esas piezas musicales las puedes tocar también pensando desde el punto de vista armónico para darle mucho más significado a la forma y mucho más contexto a la interpretación lógica, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, tocan más fuerte en alguna parte? Eso todo tiene un sentido o una razón armónica de ser, ¿cierto? Incluso, y esa razón armónica es construida en base a la necesidad de la forma, es decir, cómo la forma de la canción y el texto que yo estoy construyendo alrededor de la canción me exige que aquí toque más fuerte o más suave o más, ¿cierto? Sí, De, sí. de acuerdo, bueno. Gracias, profe. Vamos ahora sí con un poquito del taller y pensando en esto, bueno. eh, Voy a utilizar aquí abajo esta parte, vuelvan a la pantalla donde está el cuaderno pentagramado y les voy hablando de ese taller muy resumidamente y del repaso estricto. Ustedes leyeron bien el taller, pero sí es necesario que lo reforcemos aquí. Bueno, para conducción de voces, necesariamente tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la escritura, ¿cierto? Voces. Vamos a escribir a 4 voces. Vamos a escribir para bajo, tenor, contralto y soprano, o alto y soprano, ¿cierto? Bajo y tenor lo escribimos siempre en el pentagrama de abajo, contralto y soprano en el pentagrama de arriba. Sin embargo, las voces graves, o sea, bajo y contralto, siempre van a ir con la plica hacia abajo, y las voces agudas, tenor y soprano, siempre van a ir con las plicas hacia arriba, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Segundo, el rango de las voces. Es difícil salirse del rango de las voces, pero es supremamente importante recordarlo. Es decir, para cuando uno escribe para cualquier instrumento, tiene que tener en cuenta cuál es el registro en el que ese instrumento puede ejecutar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy a escribir para una soprano, pues escribo para una soprano convencional, no para una soprano virtuosa. Entonces voy a simplemente a pensar que ese registro de la soprano va en ese sentido. Esto es un Do4, ¿cierto? Hasta un Sol5, ¿no? Y este es el registro de la soprano. Bueno, eventualmente esta soprano podría ser, por decir algo, una notica más abajo y una notica más arriba, ¿cierto? O sea, ir hasta la de pronto, ¿no? Claro, hay sopranos que suben mucho más, obviamente, pero como les digo, estamos escribiendo para un coro donde no estamos escribiendo para cantantes virtuosos ni mucho menos, ¿cierto? Entonces se debe tener una mesura con el registro. La contralto tendría este registro, entonces va desde este sol hasta este do, ¿cierto? Más o menos que esto es un sol 3 y esto es un do 5, ¿cierto? Ese es el do 5. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Bueno, yo tengo un problema aquí con la grabación de la clase, pero bueno, no importa. Cuéntame. Profe, una pregunta. Pues esto no tiene que ver más o menos pues, con lo que estamos hablando, pero quería saber si cuando uno está haciendo una cadencia en general, cualquiera de todas, uno puede llegar a ella por medio de bordadora superior e inferior.
¿Quién me habla? Johan, hola. Johan, sí, 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 claro. Pero eso se sale bastante del tema. Aquí estamos en un repaso así fugaz. Ah, bueno, está bien, no, Listo, está bien. para Después. que entonces, un momentico, yo reviso aquí que estoy grabando y ya. Segundito, listo. Esta me la llevo acá. Ahora sí. Ok, entonces, vamos todavía en la tesitura de las voces, listo. La contralto eventualmente puede subir un poquito más, puede ir hasta por acá si se quiere, ¿cierto? Esto es alto o contralto. El tenor puede ir desde un registro mucho más grave, ¿cierto? Oh, que esto lo hice mal. El tenor puede ir a un registro mucho más grave. Este es un do 3 hasta el sol 4 por lo menos. Y eventualmente subir una gotica más. Listo, esto es un sol 4. Ustedes conocen bien la ubicación de estas notas según sus números en la octava, ¿cierto? Cuando yo digo do 4, ustedes saben de qué estoy hablando, que es el do central del piano, por ejemplo. Veo que todos asienten. Bien, y el bajo, pues puede ir desde acá, de pronto desde acá abajo, ¿cierto? Hasta el do 4. Tiene un registro un poco más amplio. Esto lo deben tener muy, 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 muy presente. Listo, para que no se salgan de los registros convencionales de las voces. Aparte de los registros, entonces tenemos las duplicaciones. Yo les había hablado de las duplicaciones y lo que tenía que ver eso con o sea, los principios fundamentales para la duplicación de las voces. ¿Cuáles son los dos principios básicos para uno duplicar correctamente las voces? Lady, que llegó tarde, pero llegó. ¿Qué dices? Lady Marcela. Bueno, Juan Pablo Holguín. Profe, duplicar, Déjate ver, Juan Pablo. duplicar la fundamental. No. No, 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 no. No solo no, la fundamental. O sea, estoy hablando de principios generales. Sí, por ahí ya levantaron la mano. Andrés, Juan David. Ah, ya la bajaron. ¿Cómo así? David, David. Sí, Andrés. qué pena por la licuadora si escucho mucho. Principios generales, duplicar la fundamental de los grados esenciales o principales de la tonalidad. Ajá. Tónica, subdominante, dominante y podemos duplicar la tercera si llegamos a ella por grado conjunto y movimiento contrario. No, 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 pero no confundamos dos cosas. Ibas bien, ibas bien. Uno duplica los grados principales de la escala, es decir, los grados 1, 4 y 5 de una tonalidad, ¿cierto? En cualquier acorde, estamos hablando de duplicar. ¿Qué nota duplicar en cualquier acorde? No, si esa nota contiene el primer grado de la escala, yo la puedo duplicar, o el cuarto o el quinto, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy haciendo el segundo tiene re, si estoy viendo mayor, tendría re, fa, la, ¿cierto? Y tiene el segundo grado de la escala, el cuarto y el sexto. Como ese segundo grado, o sea, ese acorde construido sobre el segundo, tiene el cuarto grado de la escala, es la tercera, ¿cierto? Yo lo escribo acá, miren. Yo estoy en do mayor y escribo el segundo, esto es un segundo, tiene fa, que es el cuarto grado de la escala. Y el cuarto grado de la escala es la fundamental de un grado principal, ¿cierto? Si yo construyo un acorde sobre el cuarto grado de la escala, me sale la subdominante, ¿cierto?
por eso es un grado principal. Entonces yo a este segundo le voy a duplicar ¿qué? La tercera. ¿Por qué? Porque la tercera de ese segundo es el cuarto grado de la escala. Y el cuarto grado de la escala es la fundamental de un grado principal, es decir, la fundamental de la subdominante. ¿Listo? No estamos hablando todavía de duplicar fundamental tercera o quinta. Entonces yo duplico, en los acordes duplico las notas, alguna nota, si esa nota es la fundamental de un grado principal. Lo mismo pasa con el do, por ejemplo, en el sexto grado tengo la, do, mi, esto es un sexto, ¿cierto? ¿Qué duplicaría yo principalmente en el sexto? El do, porque el sexto del do es a su vez la fundamental de el primero, y el primero es el acorde de tónica, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué duplicaría, por ejemplo, en el tercero? Y miren que esta es la tercera, ¿cierto? ¿Qué duplicaría en el tercero? Mi, sol, si. Yo duplicaría en el tercero, la mejor nota de duplicación es ¿cuál? La tercera, porque la tercera es a su vez la fundamental del quinto, ¿ves? Entonces duplico la fundamental de un grado principal, ¿listo? Eso es sobre qué duplicar. ¿Y qué no duplicar? Yo no duplico ninguna nota que sea nota de tendencia melódica o nota que se convierta en disonante, ¿cierto? O una nota que sea disonante o una nota que requiera resolución, ¿cierto? Por ejemplo, si yo escribo el acorde de séptima dominante, ya les había explicado esto en la clase pasada, y digo, vea, el acorde sol, si, re, fa, ¿cierto? Este acorde tiene esta nota, que es la fundamental, ¿cierto? Y este fa, fíjense que este fa es la fundamental de la subdominante, ¿cierto? Entonces dirá, el fa se puede duplicar, pero en este caso, este fa no se puede duplicar porque es la séptima del acorde, ¿cierto? Y al ser la séptima del acorde es una nota disonante, ¿cierto? Como es una nota disonante, entonces tiene tendencia a resolución, claro, tiene tendencia a resolver hacia el mi. Entonces yo en este caso no puedo duplicar el fa, que es el cuarto grado de la escala. Tampoco puedo duplicar la sensible, porque la sensible también es una nota de tendencia melódica, etc. En resumidas cuentas, en el taller había un cuadrito o un resumen de los acordes que podrían de las notas que podrían duplicarse en los acordes. Por ejemplo, yo tengo en los grados primero, ¿cierto? Primero de la tonalidad mayor, primero de la tonalidad menor, cuarto de la tonalidad mayor, cuarto de la tonalidad menor, quinto. En estos acordes normalmente uno duplica ¿cuál? La fundamental y la quinta. Aquí estoy en una lista de lo que se puede duplicar, pero la idea es que la idea de duplicación la tengan ustedes, que no simplemente se lo aprendan de memoria, sino que haya una lógica para que ustedes piensen en qué duplicar, ¿cierto? Porque es mejor que uno le enseñen de dónde salen las cosas y no simplemente hágalo y no pregunte por qué, sino estás haciéndolo, pero hay una razón para tal asunto. Por ejemplo, listo. Entonces en estos acordes siempre duplico o la fundamental o la quinta. En estos dos podría duplicarse la tercera, pero ahí sí, por movimiento contrario y grado conjunto. Y grado conjunto. Luego en el segundo, el segundo, si es menor, entonces es de la tonalidad mayor, ¿cierto? O también el segundo disminuido. Y el sexto grado de la escala uno duplica ¿cuáles? Cualquiera de las tres, en este orden: tercera, fundamental o quinta. ¿Por qué? Porque duplico la tercera, la fundamental o la quinta. Fíjense en el segundo de do mayor. El segundo de do mayor es re menor, lo voy a escribir por acá, ¿cierto? Y esta nota es la fundamental del cuarto, es el cuarto grado de la escala, no tengo problema. El re, que es la fundamental, es la quinta del acorde dominante, ¿cierto? Es la quinta de sol mayor. Entonces, si yo puedo duplicar la quinta en sol mayor, pues también puedo duplicar la fundamental en el segundo grado, ¿cierto? Y esta nota no es de tendencia melódica, es decir, no tiende a bajar al do, no tiende a subir al mi. Y lo mismo este la, no tiene tendencia a ir a ningún lado, por eso yo puedo duplicar cualquiera de las tres. Y lo mismo sucede con el acorde de sexto grado. En el tercer grado de la escala, yo puedo duplicar la fundamental y la tercera. ¿Por qué no puedo duplicar la quinta del tercer grado de la escala?
¿qué nota de la escala es la quinta de ese tercero? Sería la sensible. Exactamente. Por ejemplo, en do mayor tengo mi, sol, si. Este si es la sensible. ¿Y la sensible es una nota de qué? De tendencia Entendió. menor. Entonces las notas de tendencia melódica no se duplican, más lo que es ese perrito, por Dios. No parece un perro enrasado en loro porque hace como un loro. Y en el acorde de sensible, que es el único que nos falta por acá, yo podría duplicar la tercera o la quinta. ¿Por qué no puedo duplicar la fundamental del acorde sensible? Porque es la sensible. Porque la sensible, exactamente. Muy bien. Entonces, este cuadrito como que resumiría ese asunto de duplicación. Ese cuadrito también está en el taller que les envié. Listo. Espacio entre las voces. ¿Se acuerdan del espacio entre las voces? ¿Cierto? ¿Cómo es el asunto del espacio entre las voces? Lady, escuchemos tu voz. ¿Tú sí estás oyendo? Lady Marcela. Alza la mano si oyes. Lady. No, Lady no está en clase. Lady. Lady Marcela, tú estás ahí. ¿Puedes contestar, por favor? Bueno, no contesta, no sabemos qué le pasa. ¿Quién más está por acá? Ah, es que Lady Marcela no es Lady Marcela. Lady Marcela, yo le estoy preguntando eso a Claudia, que está conectada con el usuario de Lady Marcela. Claudia. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Quién es Lady Marcela? Una infiltrada. No, me prestaron un computador. Ah, ya, por eso no me hacías caro. Yo, pero esta muchacha que está haciendo ahí que no para bolas, pues claro. ¿No? Claudia, responde la pregunta. Pero espacio entre las voces. Sí. Cuando yo voy a escribir a 4 voces, ¿cuál es el espacio que debería preservar entre las voces normalmente? Es decir, yo tengo una... Respetando como los rangos o ¿Cómo? respetando los rangos de cada voz. O No, sea, no se refiere al rango de cada uno, se refiere al espacio que puede haber entre cada voz. Entre cada voz. Por ejemplo, entre soprano y contralto, ¿cuál es la máxima distancia que debería haber en intervalos? la octava. Ajá. Entonces, entre estas dos podría haber solo una octava. Máximo, ¿cierto? Pero estos son máximos. Entre contralto y tenor. También la octava. Octava. Y entre tenor y bajo. Eso sí, hasta 2 octavas. Hasta 2 octavas. Listo. Listo. Entonces, eso tiene que estar absolutamente claro. ¿Ya tienen claro ustedes cuál es la disposición abierta y cerrada? Miguel Ángel. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un acorde en posición abierta? Miguel Ángel La Gutiérrez. profe. Encienda pues la cámara, hermano. A menos de que esté en el baño. No, acá estoy. Ah, bueno. Profe, yo no recuerdo. No recuerda. ¿Quién sí recuerda? Profe, la posición cerrada es si no cabe ninguna nota adicional en el acorde. Y ¿Cómo así? abierta es si cabe, No, pero, si pero, cabe- o sea, por ahí va la cosa, pero tienes que dar la definición precisa, porque me estás diciendo no cabe ninguna nota adicional en el acorde. pues si entre las voces no cabe ninguna nota adicional. Pues Del ninguna acorde. nota adicional, Ah, no bueno, cabe exacto, ninguna listo, nota del eso es otra acorde. cosa. Por ejemplo, esto es disposición cerrada, porque entre re y sol
Pueden caber el mi y el fa, pero en ninguna es del acorde. Que entre las voces vecinas no quepa ninguna voz del acorde, ¿cierto? Ninguna nota del acorde. O entre sol y si no cabe otra nota del acorde porque solamente me cabe un la. Posición abierta sería si yo tengo esto, ¿cierto? Por ejemplo, porque aquí me cabe otra nota del acorde. ¿Dónde iría el si? Disposición abierta. ¿Y qué es la posición melódica? Santiago Escobar. La posición melódica se refiere a la nota que está haciendo la soprano. ¿Qué posición En ese melódica tiene caso, este acorde aquí? de quinta. Exacto. Si está la quinta es posición melódica de quinta, si está la tercera es posición melódica de tercera y si está la octava es posición melódica de octava, ¿cierto? Entonces a eso se refiere la posición melódica. Conducción de voces y tipos de movimiento. Steven. Steven, Sí, profe. ¿cuáles son los tipos de movimiento que hay entre dos voces? Profe, tipos de movimiento. Está el movimiento contrario. ¿Cómo es el movimiento Para, contrario? Voy a poner aquí dos vocecitas. el movimiento contrario es, por ejemplo, que una voz sube y la otra baja, ¿cierto? Este va para arriba y este va para abajo, ¿cierto? Movimiento contrario. Correcto. Que también puede ser en esta dirección, ¿cierto? Sí. Sí, ¿qué más? Está el movimiento directo. ¿Qué es el Es movimiento que directo? ambas... Movimiento directo es que, por ejemplo, ambas voces van como en la misma dirección, ¿cierto? Ajá. Pero, Está el no, movimiento... calma. O sea que esto es Sí, movimiento directo. Esta sube y esta sube. Hay movimiento directo, ahí van en la misma dirección. sí. No. A ver, es... No, porque el movimiento directo tiene una particularidad. Que las voces van en la misma dirección, pero Pero que por... no se conserva el por intervalo. Es decir, por ejemplo, eh, esta sube, por decir algo, una cuarta y esta subió una y segunda. la una segunda, sí, sí, sí. Entonces, van en la misma dirección, pero con intervalos distintos. Con internet, exacto, sí. El que sigue, Está el movimiento paralelo, ¿qué es cuál? que sería también por terceras o quintas o sextas, pero es Pero lo como puedes definir mejor. subiendo o bajando, ¿cierto? No, lo puedes definir Sería mejor. como... ah, es Sería, como un movimiento directo también, ¿cierto? pero, Pero por terceras, no, bueno, que las voces van por en la intervalos, misma por intervalos. dirección, pero que conservan el mismo intervalo. O sea, se mueven Exacto, en el sí, mismo intervalo. Es decir, la de arriba baja una segunda, la de abajo baja sí, una segunda, por ejemplo. correcto. O acá, la de arriba sube una cuarta y la de abajo sube una cuarta, y así sucesivamente. Eso sería movimiento paralelo. O, por Ajá, ejemplo, si yo tengo esto, ¿cierto? Y voy subiendo por terceras, es decir, esta subió una tercera y esta subió una tercera, lo que me ocasiona que aquí tenga una quinta y aquí tenga otra quinta, ¿cierto? Eso es movimiento correcto. paralelo. ¿Y cuál falta? El, el movimiento oblicuo, oblicuo creo que sí. ¿Y el movimiento oblicuo qué es cuál? El que hay una voz que se queda y la otra sube Sube o baja, ¿cierto? o baja, exacto, sí. Por ejemplo, esto. Esto es movimiento oblicuo. Esta se mantuvo y la otra se movió. Importantísimos los tipos de movimiento para tener en cuenta, para poder saber cómo se mueven los pares de voces, ¿cierto? Y al saber cómo se mueven los pares de voces, pues entonces yo puedo analizar mejor, ¿cierto? Y tener más conciencia de conducir una voz a la otra. Movimientos o situaciones que deban evitarse, movimientos que deban prohibirse, los pasos prohibidos, mejor dicho. Le pregunto a Cristian Andrés. Profe, qué pena, esa es como la que en cierto sentido como que uno mete mucho las patas con los Exactamente. tipos de movimientos. Yo creo Ajá. que esa es la que a mí sí me ha quedado pues como un poco compleja en entender muchas veces. No te preocupes, no. Cristian no está. William.
William. Profe, pues sobre los movimientos que no se pueden hacer en cuanto a los tipos de movimientos, no tengo idea. ¿No tiene idea? Man, Sí, sabía. no me acuerdo de nada de eso. John, Debe llegar a prenda la octavas o cámara, quintas hombre. por movimiento directo y salto. Pero prenda la cámara, pueda ver. A ver si es John el que me habla. ¿Otra vez qué? Llegar a octavas o quintas por movimiento directo y salto a la vez. O sea, Ajá, no por bien. todas las puntos, sino por salto. ¿Qué más? Los paralelismos también entre esos intervalos. Vamos a llamarlo sí, sobre todo. ¿Cuáles son los paralelismos? Cuando se presentan octavas o quintas paralelas. Octavas, quintas y también unísonos, ¿cierto? Que venía a ser lo mismo. Consecutivos, ¿cierto? Sí. Más bien consecutivos. Ni siquiera solo paralelos, sino consecutivos. ¿Y por qué me refiero a Bien. consecutivos? Listo, es como las octavas y las quintas para movimientos. Primero vamos a ir a hablar de estos movimientos que deberíamos evitar. Es decir, por ejemplo, que yo entre un par de voces que tengo, tengo tenor y también tengo un... ay, pucha. ¿Qué hice yo aquí? Ya. Tengo el tenor, perdón, el bajo. Y luego tengo la soprano por aquí. Tengo otro do. Yo tengo que analizar que entre estas dos voces hay un intervalo de octava, ¿cierto? Y que, por ejemplo, aquí en el siguiente acorde yo escriba esto, ¿cierto? Entre el mismo par de voces, es decir, entre bajo y soprano, y entre bajo y soprano, yo tengo octava y octava. Estos serían octavas paralelas u octavas consecutivas, ¿cierto? O por ejemplo que tenga esto incluso, ¿no? Aquí hay movimiento contrario. Este bajo subió y esta soprano bajó, ¿cierto? Sin embargo, aquí tengo una octava y aquí también tengo una octava. Entonces serían octavas consecutivas. O también pasa con la quinta o incluso con el unísono. Digamos que yo tengo esto, más bien tengo esto, un mi aquí que es una octava y no, digamos entre el tenor y bajo, ¿cierto? Y tengo esto, ¿no? Todo y aquí tengo mi, ¿cierto? Este bajó y este subió. Siguen siendo octava unísono y el unísono se comporta como una octava, ¿cierto? Voy a considerarlo como octava consecutiva. ¿Alguien alzó la mano por allí? ¿Sí? Profe, solamente Miguel Ángel, usted me pues, habla y ni siquiera se digna prender la cámara. Deja la cámara sí, con la prendida, cámara hombre, para que prendida, cuando me profe. hables no te tenga que decir, hombre, quién me está hablando, hombre. Solo se pueden octavas y quintas paralelas entre la bajo y la contralto. No, Ve, estoy diciendo, soprano. no se puede, estoy diciendo lo que no se puede. Esto es lo que no va a ser. Ve, perdón. O sea, solo existen octavas y quintas paralelas entre el bajo y la soprano. No, pues ¿cómo? O también se puede entre el bajo y ¿Se puede? la No, no se puede. contralto. Bueno, no se puede. ¿Qué era decir? Se dan. Sí, claro, se dan, obviamente. Tú estás haciendo aquí estás escribiendo bajo y tenor, por ejemplo, y tienes aquí una quinta. Y luego vayas a hacer esto, ¿cierto? Bajo y tenor. De do a sol hay una quinta. De sol a re hay una quinta, ¿cierto? Estos son quintas paralelas que están prohibidas, ¿cierto? O sea, es decir, no suenan bien en el estilo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entre cualquier par de voces, por ejemplo, también puede darse entre tenor y contralto. Que tú tengas aquí tenor sol, contralto re y que por ejemplo vayas aquí a do mayor y tengas entre do y sol otra quinta. Perdón, este es así, este es tenor y contralto. Aquí tendrías otra quinta, quinta y quinta, quintas paralelas. Todo eso lo debemos evitar. ¿Listo?
Lo mismo, quintas paralelas, quintas octavas paralelas o quintas consecutivas, octavas consecutivas, de una quinta a otra quinta, pero por movimiento contrario, como les mostré, que sería de quinta a doceava, etcétera, ¿no? Que se conoce como quintas contrarias. El otro caso que había dicho John era las quintas directas. ¿Cómo se dan los casos de las quintas directas, cierto? Las quintas directas se dan, o las octavas directas se dan, cuando llego a la quinta o la octava por movimiento directo. Nosotros podemos llegar a las quintas, a las octavas, mejor dicho, recapitulo mejor. Para llegar entre cualquier par de voces, para hacer entre cualquier par de voces una quinta o una octava, por ejemplo, yo voy a tratar de siempre pensar en llegar a esa quinta o esa octava por medio de movimiento contrario o movimiento oblicuo. Me explico. Yo tengo voy a llegar a esta quinta aquí, por decir algo, entre bajo y tenor, ¿cierto? Yo trato de que voy a poner otro ejemplo mejor, aquí, sol, re, bajo y tenor. Yo trato de llegar a esta quinta por movimiento contrario, por ejemplo, do, que el tenor sea do y el bajo sea do y el otro sea mi. Entonces el mi bajo al re y el do llegó al sol. Entonces yo llegué a esta quinta entre este par de voces por movimiento contrario, ¿cierto? Entonces la quinta está muy bien elaborada. O por movimiento oblicuo, ¿cierto? Que yo tenga, por decir algo, entre contralto y soprano, ¿cierto? Y vaya desde aquí, desde un primero, ¿cierto? Tiene sol y mi, ¿cierto? Entonces a esta quinta que hay acá llegué por movimiento oblicuo, porque esta se mantuvo y esta se movió, ¿cierto? Porque aquí teníamos primero, aquí teníamos quinto. ¿Listo? Esas son las formas más adecuadas de llegar a las quintas. Y a las octavas también, lo mismo para las octavas. Pero yo podría llegar a una quinta por movimiento directo. Entonces, yo puedo llegar a las quintas por movimiento directo siempre y cuando cualquiera de las dos voces vaya por grado conjunto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a llegar a la misma quinta sol, re, por movimiento directo y tengo esto, fa, la. Esto es cuarto y esto es quinto, ¿cierto? Aquí hay movimiento directo porque el fa subió al sol y el la subió al re, ¿cierto? Como esto es contralto y esto es soprano, esta quinta directa está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una de las dos voces va por grado conjunto, ¿sí o no? Y eso en cualquier par de voces. Si yo voy a hacer esta quinta entre tenor y contralto, o entre tenor y soprano, entre contralto y soprano, entre bajo y tenor, entre bajo y contralto, entre bajo y soprano. Pero si resulta que yo quiero hacer una quinta o una octava entre bajo y soprano, por decir algo esto, ¿cierto? Esta quinta, entre estas dos voces hay una quinta. Yo también puedo llegar a ellas por grado conjunto, pero si llego por grado conjunto, por ejemplo, desde acá, es decir, el re subió al mi y el sol subió al si, es decir, llegué a esta quinta directa, pero la que va por grado conjunto es el bajo y no la soprano, esta quinta directa está mal. Cuando yo voy a hacer una quinta directa entre bajo y soprano, la soprano siempre tiene que ir por grado conjunto. Por ejemplo, si esto fuera así, entonces esto sí estaría bien. ¿Cierto? Por ejemplo, esta fue por grado conjunto, de la a si hay grado conjunto y de do a mi hay una tercera. Entonces, esto es una quinta directa bien hecha. ¿Por qué? Porque la soprano va por grado conjunto. Solamente es en el caso del bajo y la soprano. Si uno va a llegar a una quinta o una octava directa entre bajo y soprano, la soprano tiene que ir por grado conjunto. Listo. Arnold, Steven y Juan Pablo tienen la mano levantada. Pero le doy la palabra a Steven porque tiene la cámara prendida. Profe, yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, estábamos hablando de octavas entre bajo y tenor y llegar a un unísono.
sí podría llegar de un quinto a un unísono o tampoco se podría De un hacer. quinto, Por ejemplo, pero una espere. quinta Ah, de una bajo, entre quinta. bajo y Ojo con la eso, terminología, que si tú me dices un quinto, yo pienso en una dominante. señor. Una quinta entre bajo y tenor podría llegar a un unísono. Sí, claro, porque vas de quinta a unísono. No haces unísono, Correcto, unísono, ¿cierto? Está bien. correcto. Listo, Ir de una quinta a una octava está bien. listo, perfecto. ¿Listo? Y ahora sí, Juan Pablo. Profe, ahorita llegabas, hacías un salto en la soprano, era de quinta. ¿Qué lineamientos hay que seguir como, o qué intervalos máximamente se pueden alcanzar con esa voz? Porque pues, el semestre pasado estábamos viendo que no era que no se podían hacer, pero que la tendencia sí era que fuera pues como por grado conjunto, máximo terceras. ¿Te refieres melódicamente? Sí. A ver, sí, Juan Pablo, a ver, eso es muy discutible, bastante discutible, ¿no? Convencionalmente, las melodías son, si uno está escribiendo a cuatro voces, ¿cierto? Convencionalmente las melodías son muy eficaces cuando van por grado conjunto y pequeños saltos, ¿cierto? A eso se refería el profesor cuando te decía, hombre, pequeños saltos, tercera, cuarta, ¿no? Sin embargo, uno encuentra en la literatura cientos de ejemplos donde hay saltos de octava, bueno, los saltos de octava son muy comunes, ¿cierto? Pero saltos de sexta, ¿no? Si te refieres a este enlace de voces, sí, uno puede hacer saltos más grandes. Por ejemplo, saltos que sí están, que sí es mejor evitar. Por ejemplo, el salto de séptima, porque el salto de séptima no es muy funcional melódicamente. Pero el contrapunto del siglo XVIII, cuando tú aprendas a estudiar, por ejemplo, contrapunto primera, segunda especie, el contrapunto sí es supremamente estricto con la línea melódica, ¿cierto? Y como es un estilo tan particular, ¿cierto? Y es como un estilo tan particular, una sonoridad tan específica la que se busca, entonces sí es muy estricto en cuanto a los saltos. Dice, bueno, trata de ir por grado conjunto, haga saltos muy pequeños, inferiores a la cuarta, máximo el salto de quinta, y si uno quiere hacer un salto de sexta, por ejemplo, el salto de sexta puede ser simplemente ascendente de sexta menor, nunca sexta mayor, nunca salto de séptima menor ni mayor. Descendente, no haga saltos de sexta, sino máximo, y eso hasta una quinta, y eso pues sí es de estricta necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, hay esos parámetros para el contrapunto del siglo XVIII que requiere una sonoridad muy específica, ¿no? Pero entonces, en ese orden de ideas, sí se pueden hacer saltos un poco más grandes. Sí, pero ahí vas a tener un problema. Tú digamos que puedes hacer un salto de sexta en la soprano, cuando estamos usando cuatro voces. El problema es que como tienes cuatro voces, vas a correr un alto riesgo de hacer un cruzamiento o hacer un sobrelapamiento, overlapping, ¿cierto? ¿Ya? Porque tiene la voz de abajo y la voz de arriba. Por ejemplo, si lo vas a hacer en la contralto, tú estás limitado si la contralto es la que quiere saltar, está limitada el salto a esta nota. Ella no puede, la contralto en este caso, si tienes mi la contralto no podría ir más arriba del la. ¿Por qué? Porque si va más arriba del la, habría lo que conocemos como overlapping o sobrelapamiento. Entonces el salto de esta contralto en este caso estaría limitado a esta nota, ¿cierto? Y lo mismo para abajo. La contralto aquí no puede saltar más abajo del do, o sea, la contralto no puede ir aquí al si. ¿Por qué no puede ir al si? Porque está limitada por el do. No puede bajar más allá de donde estaba la voz inferior o la voz superior en el tiempo anterior. Entonces Profe, aquí el claro salto que yo máximo estaba de éxito es el do. haciendo, pues como específico, con la soprano, Exacto, la más que soprano con está las otras limitada por voces. debajo, ¿cierto? Aquí la soprano no puede saltar más abajo del mi, pero sí puedes ir a un mi arriba, por ejemplo. O a un fa también, que es una sexta. Sexta menor. Al sol no, porque es un salto de séptima. Y el salto de octava sí es muy común, ¿cierto? Tanto en la soprano como en el bajo. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, sigo. Movimientos prohibidos, hablamos de quintas paralelas.
quintas, octavas, unísonos paralelos o consecutivos, como les decimos, octavas o quintas directas, también se le dicen octavas o quintas ocultas. Listo. También se debe evitar el movimiento directo en las cuatro voces, es decir, que las cuatro voces vayan en la misma dirección. Cuando yo tengo un acorde, cualquiera, ¿cierto? Tengo este acorde, do, sol, mi, do, por ejemplo, yo debo evitar subir a hacer, por ejemplo, esto, sol, si, sol, re, ¿cierto? Que todas las voces vayan ascendiendo, ¿no? Es también muy evitable que todas las voces vayan en la misma dirección. El overlapping o superposición de las voces, ya les había explicado lo que es el overlapping en la clase pasada, se lo acabo de explicar con el ejemplo que le decía Juan Pablo, pero aquí repito, el overlapping o superposición es cuando una voz supera en registro la voz superior o inferior que estaba en el tiempo anterior. Por ejemplo, aquí hay mi do, yo no puedo poner la contralto acá. Aquí no se cruzan, esta la soprano y esta la contralto, no se están cruzando, pero la contralto está yendo por encima de donde estaba la soprano en el acorde anterior. Entonces eso es lo que llamamos superposición o sobrelapamiento. ¿Cuál es el límite máximo para esta contralto? Esta contralto puede hacer esto si quiere. Puede llegar hasta la misma nota donde estaba la soprano, o viceversa. La soprano puede llegar hasta la misma nota donde estaba la contralto, pero no más abajo, ¿cierto? Eso es superposición o sobrelapamiento, o en inglés se le conoce como overlapping. Cruzamiento, pues es como un doble sobrelapamiento, que sería que yo ponga aquí la contralto y aquí abajo la soprano, ¿cierto? Entonces, esta es la contralto y esta es la soprano. Que la soprano suene por debajo de la contralto, o que el tenor suene por debajo del bajo, o que el tenor suene por encima de la contralto, por ejemplo. ¿Listo? Eso es cruzamiento. Las terceras y las sextas son intervalos muy necesarios, muy útiles, pero hay que evitar hacer más de 3 terceras paralelas en el mismo par de voces. Es decir, que yo tenga, por decir algo, soprano, contralto haciendo esto más de 3 veces. 1, 2, 3, este es el límite, ¿cierto? Ya la cuarta nos quita independencia de voz, entonces no se debe hacer. ¿Listo? Y aquí hay un apartado, miren, en el texto que yo les envié, el numeral 9, ¿cierto? Hay un apartado que dice salto versus grados, pero hablando de el movimiento melódico, ¿cierto? Y les voy a leer eso. Bueno, ustedes lo tienen el documento, ¿cierto? Y les voy a leer un pedacito para que lo tengan en cuenta. Una buena línea melódica en el contexto de la práctica común presenta ciertas características en cuanto al uso del movimiento conjunto o el grado conjunto y el movimiento disjunto o los saltos. En general predomina el grado conjunto. Los saltos se usan en menor número y con el objetivo de proporcionar variedad. Es importante reconocer que las voces tienen roles diferentes, aunque para todas se debe procurar la independencia y la búsqueda de una buena melodía. La soprano, por ser la más aguda, es la voz más notoria. En ella se evidenciarán las deficiencias o los aciertos a nivel melódico. En esta textura el bajo también es percibido con claridad y podría llegar a presentar más altos que la soprano. La contralto y el tenor, por su condición de voces interna, tienden a sobresalir menos o a moverse menos. En estas encontraremos con frecuencia notas repetidas, pocos saltos y en general menos posibilidades melódicas. Saltos versus grados. Los saltos están perfectamente permitidos siempre que estén justificados musicalmente, ¿cierto? ¿Cómo lo justifica un salto musicalmente? Con el movimiento contrario. En general debe evitarse el intervalo de séptima melódico, excepto en escalas fragmentadas. El salto de octava es casi exclusivo del bajo. Los intervalos disminuidos deben resolverse por grado conjunto en dirección opuesta. Los intervalos aumentados deben evitarse. Acuérdense que habíamos hablado la clase pasada de sobreevitar la segunda aumentada y la cuarta aumentada. Se pueden utilizar
los intervalos aumentados porque son de mucho cuidado, si se usan o son parte de la arpegiación de un acorde. También si se usan si la nota de llegada es una apoyatura. Saltos en la misma dirección deben tratarse con cuidado. Saltos de cuarta y quinta en la misma dirección son defectuosos. Si son saltos que forman un arpegio son adecuados. Grados conjuntos y saltos en la misma dirección, en general es preferible primero el salto y luego los grados. Ahora, eso en cuanto a la línea melódica, que hay que irlo puliendo y nosotros vamos a ver también la misma línea melódica, que es la más prominente, por ejemplo la soprano, cuando uno está haciendo una cosa de estas, el oído mismo le va a decir a uno, esa línea melódica es eficiente o no, ¿cierto? Esa línea melódica funciona o no, ¿no? Porque también tenemos que pensar un poquitico en la satisfacción estética que yo tenga con esa línea melódica. Por ejemplo, líneas generales en el enlace de los acordes, ¿cierto? O sea, consejos o recomendaciones. Es decir, por ejemplo, si hay notas comunes, mantener las notas comunes en la misma voz. Las demás notas se mueven a las notas más cercanas. Verificar que no se hayan generado situaciones indeseadas como los movimientos paralelos de octavas, quintas, movimientos directos, duplicaciones de notas de tendencia melódica, etc. Vamos a hacer entonces, precisamente vamos a resolver un pedacito de este ejercicio. Precisamente para eso. Esto está en mi menor. ¿Cómo sé que está en mi menor? Pues porque tengo armadura de sol mayor y porque me está diciendo que este acorde es menor, ¿cierto? Entonces yo ya sé que esto es mi menor y lo tengo aquí presente. Voy a escribir esto en negrito mejor para que... Ok. Y voy a construir primero mi bajo, ¿cierto? Porque está muy determinado el bajo y está absolutamente claro. Entonces me dicen primero y me están diciendo primero, es decir que esto es acá obvio, ¿cierto? Que es obvio que ese primero es en estado fundamental. Entonces yo simplemente pongo el bajo en estado fundamental. Y me están midiendo cuarto. Entonces también, como no tiene nada, me están midiendo el cuarto en 5/3. Yo lo puedo poner o aquí arriba, ¿cierto? Que podría ser, lo puedo bajar aquí arriba o aquí abajo. Lo voy a bajar aquí arriba para que el bajo se mueva por un salto de octava. En el bajo, los saltos de octava son normales. ¿Y por qué pongo el mismo bajo acá? Porque el segundo es fa, la, do, fa sostenido, la, do. Y me están diciendo que ponga el segundo en primera inversión. Por lo tanto, la tercera va en el bajo. ¿Listo? Por lo tanto, la tercera va en el bajo. Y luego me están pidiendo el quinto. Y el quinto me lo están pidiendo en estado fundamental. Es decir, que voy a ir acá. Voy a escribir el bajo hasta la primera cadencia. Luego, de ese quinto va al primero. Listo, entonces resuelvo el primero en estado fundamental. No me están pidiendo nada más, ¿cierto? Y aquí sigo, el bajo se está moviendo muy bien. La si, mi. Y luego me piden primero 6. Pero fíjense, en cuanto a la línea melódica, para que funcione una buena línea melódica en el bajo, aquí me están diciendo, vea, estoy saltando una cuarta hacia arriba. Y luego me están pidiendo que ponga un primero 6, es decir, que ponga el mismo acorde pero en primera inversión. No sería tan bueno que yo pusiera esto acá arriba, ¿cierto? Porque este salto que tengo acá me quedaría sin justificación. Yo lo que debería hacer era, como esto va subiendo y hago un salto todavía en la misma dirección, entonces cambiar de dirección en el siguiente acorde. Haría esto, por ejemplo. Entonces hago un salto ya hacia abajo. Entonces esto es primero 6, voy a escribir acá. Listo. Quinto 6. ¿Cuál es el quinto? El quinto es si, re, fa. Y acuérdense que me están pidiendo quinto 6, primera inversión, entonces lo debería poner sobre la tercera. La tercera del quinto es re, pero como estamos en tonalidad menor, yo tengo que subir esa nota a medio tono para crearla sensible, debería ser re sostenido, ¿cierto? Entonces ahora aquí en donde me empiezo a cuestionar sobre lo que hice antes está bien. Entonces puedo poner aquí el re sostenido abajo, ir con el quinto 6, pero me quedan dos saltos en la misma dirección. Entonces yo debería variar un poquito esto para que esto me funcione mejor. Yo no quiero tantos saltos y mucho menos, ¿por qué? Porque aquí me van a pedir un si y luego hacer este salto de si, re, fa, sol, la, si. Bueno, tampoco quedaría del todo mal.
Es un salto de sexta en el bajo y son notas del mismo acorde. O simplemente puedo subir el bajo toda una octava y me funcionaría mejor. A ver, esto era, es decir, no cambiar aquí de octava, dejarlo aquí, subir aquí, dejarlo aquí para poder, ¿todo para qué? Para poder poner este sol aquí arriba. Y este re sostenido ponerlo aquí abajo. Y así llegar por un arpegio a este mismo si. Me queda bien. Esto es quinto 6 y esto es quinto. ¿Cierto? Y ese quinto resolvió un primero 6, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con la resolución de ese primero 6? Debo llevarlo a acá o acá, ¿cierto? ¿Cuál de los dos lugares sería lo más adecuado? ¿Qué creen ustedes? Pensando en esa línea melódica. Arriba, profe. Yo creo que arriba por el salto, porque tengo un salto acá, otro salto acá, otro salto en la misma dirección, no sería conveniente, ¿cierto? Entonces, cambio de dirección de salto, ¿para qué? Para que estos saltos todos me queden justificados. Listo. Y ahora aquí me organizo otra vez, porque aquí me están pidiendo el primero en estado fundamental, ¿cierto? Cuarto, quinto y primero. Listo, ahí tengo mi bajo. Luego de que yo tengo mi bajo bien elaborado, ¿qué tengo que hacer para que sea mucho más fácil o para que sea mucho mejor construida el marco entre bajo y soprano? Pues construir la soprano, ¿cierto? Antes de continuar, Andrés, David tiene la mano levantada. Claro que sí. Qué pena que de pronto me esté devolviendo un tema ya otro oro que habíamos visto y es una pregunta acerca de las duplicaciones. Quiero estar muy claro en eso. Mira, reiterando, entiendo que debo de duplicar la dominante, la subdominante y la tónica. La O sea, fundamental de la dominante, eso. la fundamental de la subdominante y la fundamental de la tónica. Correcto, debo de duplicar esas. En probable duplicación, la tercera del acorde de tónica y del acorde de subdominante. Puedo duplicar esa tercera, bueno, con ya las implicaciones que habíamos dicho. No duplicar notas de tendencia melódica como la sensible o las séptimas de algún acorde dominante o bueno, algún acorde de que tenga séptima. Pero mi duda queda, puedo duplicar la tercera de cualquier acorde sin miedo, sin ninguna implicación, viendo que está cumpliendo con esas normas. No estamos hablando ni de la dominante, perdón, ni de la tónica, ni de la subdominante. Pues básicamente sí. Las únicas terceras con las que tienes que tener cuidado al duplicar son la tercera de la dominante, que no se duplica, porque es la sensible, la tercera de la tónica y la tercera de la subdominante. ¿Por qué? Pero esas las puedes duplicar, la tercera del primero y la tercera del quinto, siempre y cuando llegues a esa tercera por movimiento contrario y grado conjunto. De los demás acordes, puedes duplicar la tercera. Porque mira, el segundo, la tercera del segundo es la fundamental del cuarto. La tercera del tercero es la fundamental del quinto. Y la tercera del sexto es la fundamental de la tónica. Entonces se pueden duplicar. Es más, son las mejores duplicaciones para el segundo, para el tercero y para el sexto. Perfecto por ese punto. Segundo, en cuanto al direccionamiento melódico del bajo, mira que estamos hablando que, bueno, no siempre es solamente colocar el grado que me está pidiendo, o sea, el bajo cifrado. Muchas veces hay que direccionarlo bien. Claro. ¿Qué normas implicaría eso? Ya dijimos una, no estar saltando a una misma dirección. No hacer más, o sea, las mismas condiciones para, mejor dicho, la mejor, como una de las mejores maneras de direccionar bien una melodía es pensar en que todos los saltos deben estar balanceados. ¿Cómo se balancea un salto? Precediéndolo o siguiéndolo
de movimiento contrario, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo este salto entre estas dos voces, ¿cierto? Este salto, ¿cómo está balanceado? Porque está precedido de movimiento contrario, es decir, es un salto descendente que tiene movimiento ascendente antes. ¿Sí o qué? Este salto, por ejemplo, ¿cómo está justificado? Está seguido de movimiento contrario. Esto es movimiento descendente, ¿cierto? Fíjate, va hacia abajo. Y después de ese salto hay movimiento ascendente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es decir, preceder o seguir los saltos de movimiento contrario. Eso ¿Cuál ayuda es el mucho límite? a balancear esos saltos. ¿Cuál es el límite? 2. El límite es el cielo, Andrés David. ¿Cuál es el No, límite mentira. El límite de para saltos? saltar no. En el bajo no. En el bajo normalmente hay saltos hasta de octava, ¿cierto? No, no, Pero no, a eso salto me refiero, en cantidad, en en cantidad de cantidad. saltos Mira, consecutivos. porque mira que ahí existe 2, Aquí ¿cierto? serían máximo Y- 2 saltos consecutivos en la misma dirección. ¿Por qué? Eso tiene una razón de Mm, ser. Porque el primer salto yo lo balanceo con este movimiento contrario y el segundo lo salto, lo balanceo con este movimiento contrario. Si yo hago por eso lo cambio ahorita. Si yo hago un tercer salto, es decir, acá, este sol acá, este salto de acá me queda desbalanceado. No tengo como ponerle movimiento contrario. profe, gracias. ¿Listo? Bien, entonces ahora sigamos con la soprano. Ya yo aquí depende de yo lo que escoja, ¿cierto? Como el bajo está tan arriba, entonces debería pensar en tener un tenor también un poquito más alto. Y para tener un poquito más alto el tenor, necesito una contralto un poquito más alta. Y para tener una contralto más alta, necesito una soprano más alta. Entonces por eso mi soprano no debería estar por acá o por acá, ¿cierto? Porque me cerraría mucho el rango donde yo puedo meter las demás voces. Entonces puedo poner la soprano por aquí, por ejemplo. Empezar en posición melódica de tercera, ¿cierto? No voy a pensar todavía en poner estas voces. Puede que ahorita me toque cambiarlos, pero solamente voy a poner la soprano. ¿El cuarto grado qué notas tiene? Lado mi. Lado mi. Bien, lado mi. Entonces, ¿qué notas podría poner en el siguiente acorde? En la soprano tengo por ejemplo, la o do o mi, ¿cierto? No voy a ir al la porque sigo subiendo. Voy a procurar hacer movimiento contrario. Entonces voy a ir a este mi. Y de una vez reviso qué es lo que está sucediendo. Entre la y mi tengo una quinta, ¿cierto? Ojo que con las quintas siempre tengo que tener cuidado. Voy a poner esta quinta, pero porque esta quinta viene desde una tercera, que está entre estas dos voces, y va por movimiento contrario. Entonces tuve cuidado y ya revisé mi quinta, está muy bien. Me queda el bajo y la soprano siempre me va a quedar bien revisadito. Luego el segundo grado, que es un acorde disminuido, tiene fa sostenido, la, do. Normalmente ese acorde va en primera inversión. Y voy a escribir, tengo la opción de poner la, tengo fa y do. ¿Listo? ¿Qué pregunta Andrés David? Prende el micrófono y verá que ahí sí escuchamos. Qué pena. Ahí me perdí. Mira que quedé como con una lidia. Quinta directa. Quinta directa y ¿Directa? el bajo. ¿Eso es quinta directa? Sí, es quinta directa. No, de Es ninguna manera. contrario. No, mira, el sol que hizo, la soprano que hizo, bajó. El bajo que hizo, subió. Eso es movimiento contrario. Ya la quinta por movimiento contrario es admisible. Es deseable. Es deseable. Pero no es una imposibilidad que el bajo esté saltando y la soprano también. No es que el No, están bajo saltando en salte y la direcciones soprano va por opuestas. conjunto. Están saltando en direcciones opuestas, entonces está bien. Solamente es equívoco cuando hace una misma direccionalidad, ¿cierto? Exactamente. Las dos van subiendo, por ejemplo. Con las dos van bajando. Listo, entonces voy a poner en el siguiente, voy a poner el fa.
¿Por qué? Porque de la fa hay una sexta, es un intervalo bacano, el que no tengo problema, y te empiezo a tener grado conjunto y a tener, y a tener movimiento en la soprano, que lo que yo quiero en la soprano es que se mueva, ¿cierto? Para crear interés. Luego, sigue sí, puedo dejar el fa perfectamente, pero yo quiero movimiento, entonces voy a poner el re. Si, re, fa, ¿cierto? Y acuérdense que el re es necesario poner el sostenido porque estamos en una tonalidad menor y necesitamos dejarle la sensible. Listo. Como tengo la sensible en la soprano, ya aquí yo no tengo otra alternativa sino resolverla. Y llego a una octava. ¿Cierto? Esta octava, entonces como llego a una octava, tengo que revisar cómo llego a una octava. Llego a una octava, ¿por qué movimiento? Esta subió y esta Contrario. bajó. Es movimiento contrario, entonces mi octava está bien. Y aquí hice lo que tengo que hacer. La sensible siempre que esté en una voz extrema, es decir, esté entre bajo o esté en el bajo o en la soprano, tiene que resolver en esa misma voz. Listo. Aquí tengo primero y luego primero 6. Cambio de posición del acorde. O sea que aquí no me importa yo qué es lo que haga. Yo aquí puedo dejar el mi, puedo poner un sol. Bueno, el sol no porque me queda mal duplicar la tercera, pero sí puedo poner un si, por ejemplo. Me quedaría bien. Voy a dejar el mi por una razón, porque si pongo el si, luego tengo que repetir. Mejor dicho, aquí voy a tener que repetir dos notas, una nota sí o sí. Porque si pongo el si, no puedo aquí poner el re otra vez. Porque si pongo el re, me queda duplicada la sensible porque ya está en el bajo, ¿cierto? Entonces, o repito el mi para poner el si luego, o repito el si. Entonces voy a dejar el mi. ¿Por qué? Porque aquí cambio el bajo y bueno, y también hay movimiento en el bajo para poder poner el si en el siguiente acorde o el fa y no, pero también tengo la alternativa de no repetir voz en ningún lado. Porque puedo dejar el si aquí y aquí puedo saltar al fa. Un saltico de quinta no estaría mal. ¿Cierto? Entonces, de sol a si una tercera, con eso no tengo problema. De re a fa hay una tercera, este intervalo no tiene inconveniente. Yo no tengo que revisarle nada más y no saber que es una tercera. No tengo que ver cómo llegué a este intervalo de tercera. ¿Listo? Aquí vuelvo a cambio de posición del acorde, ¿cierto? Y puedo poner cualquier cosa. Puedo bajar al re, por ejemplo. ¿Por qué puedo bajar al re? Porque el re, este acorde también tiene que tener la sensible. Tengo que volver a escribir todas las notas. Y aquí el bajo ya la dejó. Y como me quedó otra vez la sensible en la soprano, entonces la tengo que resolver en la soprano. Y llego aquí a un intervalo de sexta. Con el intervalo de sexta no hay problema, no me tengo que preocupar de nada. Luego tengo cambio de posición del acorde otra vez. Sol, mi. Entonces aquí puedo poner puedo poner mi sol, por ejemplo, si quiero. O puedo poner mi si. Aquí no tengo problema. Puedo incluso, cuando es cambio de posición del acorde, puedo incluso mover todas las voces en la misma dirección. ¿Cierto? Entonces voy a dejar el sol. Mi sol. La do mi. Aquí voy a bajar al mi. Y ojo que aquí sí tengo problema. Porque de la mi hay una quinta. Tengo que ver cómo llegué a esa quinta. A esa quinta llegué bien. Sí, porque llegué por movimiento contrario desde una tercera. Entonces esa quintica está bien. Aquí podría poner el fa. No. No, porque serían Porque quintas sería seguidas. otra Mira, quinta. quinta y luego otra quinta en las mismas voces, bajo y soprano. Entonces no puedo poner el fa. Entonces me voy a arrepentir de poner este mi aquí. La do. Y voy a poner la do mi. Bueno, sí, dejemos el mi. Mi y aquí pongo un re, es la que me queda, para hacer una cadencia auténtica perfecta. Y llego al mi. Entonces de si a re hay una tercera, está bien, y de mi a mi hay una octava a la que llegué por movimiento contrario. Yo ya revisé y mi bajo y mi soprano queda bien. Y miren que el dibujo de la soprano tiene muy buen movimiento, por lo tanto es una buena soprano. Voy a ir y ¿qué hago? Normalmente uno pues escucha, ¿cierto? Uno no simplemente escribe sino que lo hace porque también
necesita escuchar. Necesitamos escuchar. Yo miro esto cómo queda. Esta cámara porque... Ahora sí. Paso este micrófono así se escucha un poquito mejor. Bajo y soprano. Luego de tener ese marco, que es lo más relevante dentro de esta situación, yo lo que voy a hacer es poner entonces las voces internas. Aquí ya me gasté buen tiempo y le dediqué mucho cuidado. Las voces internas no deberían dar demasiado problema si yo empleo y pongo bastante lógica. Sin embargo, es probable o es posible que yo tenga que cambiar algo de la soprano o incluso del movimiento del bajo. No importa, normalmente uno puede, o sea, no hay problema si tienen que cambiar algo, pero ya no es tan sustancial como si me tengo que devolver escribiendo de abajo para arriba. Es decir, yo no puedo hacer un ejercicio escribiendo esto así, que yo diga sol, si, mi, si, listo, tengo mi primer acorde y luego el siguiente. Entonces esto es la, mi, do. O sea, esto es lo más antimusical que puede haber, porque le queda a la soprano, que es la voz melódica, los sobrados de las notas del acorde. Entonces musicalmente no tendría como ninguna... sería mucho más difícil que le resulte algo musicalmente satisfactorio, digámoslo así. Entonces aquí tengo fundamental y tercera, me falta la quinta y me falta simplemente la quinta y la duplicación. Entonces yo simplemente voy a poner por decir algo este tenor bien arriba. ¿Y para qué? Para que haya buena distribución de voces, ¿cierto? Porque si pongo el tenor por aquí abajo, me queda más separado, más de una octava. Entre esta y esta tengo una quinta, esto está bien. La separación de las voces está bien. Listo, siguiente acorde. Mantengo las notas comunes. Entre primero y cuarto, ¿qué nota hay común? El mi es la fundamental del primero, pero también es la quinta del cuarto. Entonces yo lo dejo en la misma voz, no lo muevo. Acuérdense, mantener las notas comunes y las demás, moverlas a los lugares más cercanos. La, mi, do. Ya que tengo el primer enlace, entonces lo reviso con detenimiento. De la mi hay una quinta, que está bien porque llegué por movimiento oblicuo. Entre bajo y contralto hay una tercera con la que no tengo problema. Bajo y soprano ya lo revisé, está bien. Entre tenor y contralto hay una mi, fa, sol, la, si, do, una sexta, está bien, no hay problema. Y entre contralto y soprano hay una octava que está bien porque llegué por movimiento oblicuo. Listo, sigo. El segundo es fa sostenido, la, do. En el segundo, normalmente, ¿cuál voy a duplicar? La tercera, porque la tercera del segundo, acuérdense que es la fundamental del cuarto. Entonces quiero duplicar la tercera. Entonces de una vez la duplico. Puedo ir aquí, voy a ir aquí a la. Listo. La, y me falta acá. Fa, la, y me falta el do. Y voy aquí al do. A las notas más cercanas. Vamos a ver cómo funciona esto. Ah, no, pero fíjense que el do puede quedar como nota común si se quiere. Aquí arriba. Entonces me queda fa, do, fa, la, do. Y podría haber un la. O bien podría haber un la, do, mi, sol. No, me quedaría muy alto el tenor. Mejor lo dejo así como lo había puesto. Do. La, do, la, fa. Y reviso. De la, do hay una tercera. Entre bajo y tenor. De la, la hay una octava. Bajo y contralto. Está bien porque está por movimiento oblicuo. Una bajó y otra se quedó. Entre bajo y soprano ya lo revisé. Tenor, contralto, una sexta con la que no hay problema. Tenor, soprano, una cuarta con la que no hay problema. Y soprano, contralto, una sexta con la que no hay problema. ¿Sí, Juan Pablo?
Profe, ahí también puedo duplicar el la que estaba haciendo el bajo, ¿no? El la también se puede duplicar, la quinta ahí también se puede duplicar. No hay problema. Listo, sigue. Quinto. En este quinto tengo si, re, ya tengo fundamental y tercera. Me falta la quinta. Puedo ir acá. Y aquí puedo llegar a la octava. Y reviso. A este unísono llegué por movimiento contrario. ¿Por qué? La subió el do bajo al si. Está bien. Entre bajo y contralto tengo una quinta. A la que llegue por movimiento contrario. El bajo subió al si, la contralto bajó al fa. Bajo soprano ya lo revisé. Tenor soprano la misma quinta que llegué por quinta directa, ¿cierto? Pero esa quinta directa está bien, ¿por qué? Porque el do baja por grado conjunto al si y el la salta al fa. Entonces una de las dos voces va por grado conjunto, por lo tanto estaría bien, ¿cierto? Entonces está bien mi enlace. Continúo, mantengo notas comunes. Este sí que está en el tenor, lo dejo en el tenor, ¿cierto? Y las otras las muevo a las voces más cercanas. Sol, el fa subió al sol. Mi, si, sol, mi. Ahí queda, ahí reviso. De mi a si una octava, entre bajo y tenor. Una quinta a la que llego por movimiento oblicuo. ¿Por qué? El movimiento oblicuo se me dio porque seguí el consejo de mantener las notas comunes. De mi a sol una tercera no hay problema. De bajo y soprano ya lo había revisado. Tenor contralto una sexta no hay problema. Tenor soprano una cuarta no hay problema. Y contralto soprano una sexta no hay problema. Ven lo fácil que se vuelve cuando hago las cosas con un orden lógico. Luego cambio de posición del acorde. No necesito nada. Nada distinto a distribuir bien el acorde. Lo voy a distribuir bien y ya. Puedo hacer los movimientos que quiera. Por ejemplo, esto no es una quinta directa. Así vayan las dos por salto. ¿Por qué? Porque es cambio de posición del acorde. En el cambio de posición del acorde no tenemos en cuenta ni las quintas directas, ni las quintas paralelas, etcétera, ni las octavas paralelas, ni nada de esas cosas. Ahí también le puede mantener el sol. También, pero ahí sí me queda duplicada más la tercera, ¿cierto? Porque la tengo en el bajo. Y llegaría a esa duplicación de tercera por salto y por salto en una voz. Aunque hay textos que permiten hacerlo, ¿cierto? O sea, es un error, pero no es un error tan garrafal, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Me puede repetir, por favor, por qué se puede hacer esa quinta nuevamente para dejarla clara? Porque es cambio de posición del acorde. Porque este es primero que va para primero 6. O sea, no hay cambio de acorde, no hay cambio de armonía. Correcto. Listo, continúo por acá. Tengo el re sostenido en el bajo. Puedo mantener esta nota común, ¿cierto? Y subir el si al fa. De re a si hay una sexta, no hay problema. De re a fa hay una tercera, no hay problema. Bajo y soprano ya estaba revisado. Esta quinta que hay entre estas dos voces, contralto y tenor, es por movimiento oblicuo, está bien. Esta quinta que hay acá es por movimiento oblicuo, está bien. Y esta octava que hay acá es por movimiento directo, pero grado conjunto en el tenor, en la contralto, está bien, ¿cierto? Cambio de posición del acorde en el siguiente lugar. También voy a dejar esto en las mismas voces, no pasa nada. Ahí no hay nada que revisar, porque estaría bien. David. Acuérdate de prender el micrófono, David. Cuando no hay cambio de acorde, se permite el paralelismo. Octava. Ah, listo. No hay problema con nada de esas cosas. Listo. Resolvió la sensible. Tengo el fa va al mi. Y el si se queda como nota común, ¿cierto? Entonces de sol a si una tercera, de sol a mi una sexta, de sol a mi una sexta, de si a mi una cuarta, no hay nada que revisar. Y esta octava, que es el único intervalo problemático, llegué a ella por movimiento contrario, entonces está bien. Luego sigo, cambio de posición del acorde. Puedo hacer lo que quiera acá, voy a subir este al si, voy a subir este al mi para reordenar las voces acá para lo que viene, ¿cierto? Como es cambio de posición del acorde, y no tengo problema con nada, ¿cierto? Mi, si, sol, ahí está completico. Luego mantengo las notas comunes acá, la mi,
y esto la subo al do, ¿cierto? Y miren, de la mi me queda una quinta por oblicuo, de la do una tercera no hay problema, de la mi una quinta por contrario ya lo habíamos revisado, de mi a do una sexta no hay problema, de mi a mi una octava por oblicuo está bien, y de do a mi una tercera con la que no hay problema. El do lo puedo bajar hasta el si en el siguiente acorde, ¿cierto? Y el mi no lo puedo llevar al fa porque serían quintas paralelas. Entonces tengo solamente la alternativa de ir al si, porque tampoco puedo ir al re. Si va al re, duplicaría la sensible. Entonces me queda si, 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 re. Ahora a los acordes les puedo quitar la quinta, acuérdense. No hay problema. Entonces, a este unísono llego por movimiento contrario, ¿cierto? A esta octava llego por movimiento contrario. Entonces está bien, ¿cierto? Y a esta octava entre tenor y contralto llego por movimiento directo, pero grado conjunto en la contralto. Ven que la contralto hace do si. Entonces está bien. Y ahora simplemente mantengo las notas comunes, el si y mi, si, mi, y este lo llevo al sol. Y reviso, esto es una quinta por oblicuo, aquí hay una tercera, esto es una sexta, no hay problema. Terminé mi primera frase. Y ya sé, como revisé paso por paso, voz por voz, ya sé que está correcto. Andrés, David. Te pregunto para el unísono, ¿no? ¿Cómo puede llegar? El unísono tiene ciertas El unísono normas, tiene las ciertas mismas reglas. consideraciones que la octava. Igual, ¿cierto? El unísono, haz de cuenta que es una octava. Entonces llegas a ella por movimiento contrario o por movimiento oblicuo. No es por movimiento contrario y en grado conjunto, ¿cierto que no? También se puede, podría ir. Claro, pero no es una obligación, claro. No. Entonces el resultado de esto es que, excúsenme, para que lo vean bien. Ahí después. Yo primero. Estos muchachos, yo les subo la grabación de la clase ahorita, ustedes repasan, vuelvan a hacer el ejercicio, cámbienlo de tonalidad, háganlo con una progresión melódica diferente, ¿cierto? Estudien bastante ese tallercito para que tengan muy clara la conducción de voces y no sigan patinando, por favor. Y nos vemos el miércoles en el salón de clase en la universidad. Listo. Que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias. Profe, gracias. Profe. Buen día. Muchas gracias, linda jornada. Gracias, profe. Gracias, profe.